Señor presidente, un saludo a las colegas, a los colegas, al señor ministro de Hacienda, al señor gerente del Banco de la República. No sé si está presente la Junta Directiva del Banco. Si están presentes, pues mi saludo también cordial. Al señor superintendente financiero, al presidente de la Sobancaria y a todas las personas que nos escuchan. Pues ya se ha dicho aquí, lo dijo el senador Araujo, el senador Bolívar, el senador Barguil, varios de los colegas, la senadora Emma, pues estamos pasando, los propios funcionarios del gobierno, estamos pasando por un momento muy especial en la historia económica y en la historia de este país en general. Y eso no son palabras que pueden volar al viento, es una situación muy seria, muy seria. Y es muy seria además para nosotros porque resulta, señor presidente, pues que esta situación está en manos de nosotros. Es decir, la historia nos va a interpelar a nosotros, los que estamos aquí sentados, para preguntarnos, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Qué país nos dejaron? ¿Cómo enfrentaron esa situación? ¿Cuántas personas se les murieron? ¿Cuánta hambre sufrió la población? ¿A qué tipo de desencanto y de desesperación llegó la sociedad después de esto y qué consecuencias políticas, históricas tuvo y va a tener? ¿Cuántos jóvenes perdieron su escolaridad, se desconectaron del conocimiento, se desconectaron de su desarrollo espiritual, de su desarrollo mental, de su desarrollo físico, de su desarrollo social, en medio de esta situación? Esto es muy serio. Y es que uno escucha estos informes, señor presidente, y pareciera como que son informes en el aire, como que no tuvieran que ver con nada. No, no, no. Todo esto tiene que ver con seres humanos de carne y hueso, que para decirlo de una vez, y ya lo dijo el senador Barguil, el senador Bolívar, tienen hambre. Y tienen hambre frente a unas minorías a las que siempre les va muy bien, inclusive en estas situaciones de crisis. Señor presidente, esto no es tiempo suficiente para ventilar Siga, este. siga, senador, siga. Sí, señor presidente, gracias. El tiempo, que nos estamos dando para estas reuniones es muy poco para la responsabilidad que tenemos. Porque es que aquí estamos en una democracia en donde cada protagonista aquí sentado pues representa una voz que hay que oír y una voz que tiene que expresarse. Es que la democracia no es un tema de mayorías y minorías, sino un tema de una conversación de una sociedad plural, diversa, de una nación de distintas culturas, de distintas regiones, de distintas realidades étnicas, sociales, económicas, culturales, territoriales, en fin. Y todas tienen derecho a expresarse y todas tienen que ser tenidas en cuenta y todas tienen que estar en el balance de la formulación de las políticas públicas. Es que cuando el Banco de la República nos habla, el Ministerio de Hacienda nos habla, está hablando de los intereses de toda esa población, no está hablando de una entelequia estadística, ni una entelequia metodológica, qué sé yo, pero teórica. No, 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 no. Aquí estamos hablando de Colombia y de los colombianos y las colombianas, de 40 o 50 millones de compatriotas que están sufriendo y que están en manos de nosotros. Hágame el favor, que están en manos de nosotros. Entonces, señor presidente, esta es la segunda reunión en 5 meses que tenemos con el Banco de la República, con el señor ministro de Hacienda, en 5 meses. ¿Ustedes creen que una crisis de esta magnitud se puede atender de una manera responsable y solvente
en una reunión cada 5 meses en donde el gerente del Banco de la República está apresurado por terminar en 10 minutos. Hágame el favor, en 10 minutos. El ministro de Hacienda apresurado por terminar en 10 minutos. En 10 minutos. El superintendente. Y todos nosotros aquí arriados porque se nos acabó el tiempo y resulta que es que nosotros no le estamos dedicando tiempo a cumplir con nuestra responsabilidad. Yo le pediría de entrada, señor presidente, que pensara, o mejor dicho, que nos convocara a una reunión de largo aliento para poder examinar además todo este montón de cifras que nos traen los funcionarios y que no se pueden ver en esas pantallas a la velocidad que ellos las pasan, porque ellos están interesados en salir rápido de aquí, salir de esta reunión que les debe parecer muy aburridora. Y resulta que a mí no me parece aburridora. Yo estoy aquí trabajando. Este es mi deber, para eso me pagan y para eso me eligieron. Y el que se aburra cumpliendo con su deber, pues que lo diga, porque entonces no tiene por qué estar asumiendo responsabilidades públicas. Entonces, pedirle, señor presidente, primero que todo, que cite a una reunión de largo aliento para examinar todas estas estadísticas, todos estos informes y todo este tema. Y paso a tocar algunos puntos en particular. Señor presidente, señoras, señores senadores y funcionarios, esos programas asistenciales del gobierno que están inspirados en la mejor buena fe no le están llegando sino a muy poquitas personas. Y es muy poquita la ayuda. Mire usted, los programas de ingreso solidario le están entregando a cada hogar 160.000 pesos mensuales. ¿Saben cuántos son 160.000 pesos mensuales por hogar? En hogares de 3.4 personas por hogar, que es el parámetro del que nos habla el DANE, que es el promedio de número de personas por hogar. Esos son 1.600 pesos diarios por persona. 1.600 pesos diarios por persona. Alguien ahí en el gobierno y en el banco y en estos entidades del Estado, ustedes, señoras, señores senadores, piensan que es decoroso entregarle a un colombiano en esta crisis para que sobreviva con dignidad 1.600 pesos diarios. El programa de Familias en Acción es todavía más precario. Son 145 pesos, son 1.300 pesos por persona, hogar mensual, diarios, perdón, 1.300 pesos diarios. Eso no es una respuesta decorosa. Es decir, uno no se puede sentir despachado como funcionario público que le pagan para resolver los problemas del país, que son los problemas de la historia, porque lo que estamos aquí es en un escenario de la historia, diciendo que despachó esto. Además, 2.800.000 hogares. Es que son 9 millones de hogares sin ingresos y sin ahorros. Señores funcionarios, señoras y señores de la Comisión Tercera, es que ¿cuántas familias vivían de la informalidad en este país? El 85% de los trabajos en el campo eran informales antes de la pandemia. En ciudades como Barranquilla era más del 70%, Cartagena, Cúcuta, Quibdó, el promedio 60% de informalidad. Trabajos sin derechos, trabajos sin contrato de trabajo, sin prestaciones sociales, sin ingresos inferiores, inconstantes. Esas personas en el confinamiento metidas entre su casa, son personas, hogares, sin ingresos y sin ahorros, porque es que ellos vivían del día a día, del rebusque, y si usted los mete a la casa, pues naturalmente se quedan sin con qué comer, y se desesperan y se tiran a la calle a enfrentársele al virus, y ahí tenemos las consecuencias. Ahí tenemos las consecuencias, ya cerca de 13.000 muertos, y nos dicen las personas que hacen esas proyecciones que a diciembre estamos por encima de los 30.000 muertos. Señores funcionarios, ustedes han pensado que lo que ustedes hacen tiene que ver con esos muertos, con que la gente tuvo que tirarse a la calle porque no tenía con qué comer
y no tenía con qué poner porque ustedes, como funcionarios del gobierno, no les reconocieron el derecho que les da la Constitución a todo el pueblo colombiano y la obligación que le genera al Estado esa Constitución de proteger a las personas en su vida y en su vida digna. Es un derecho de la gente. Es que ese Estado no es de nosotros, ese Estado no es del presidente de la República, ni del ministro. Sonido al senador. Francisco, sonido del senador Marulanda. Ya lo tiene. Sigue, senador. Estaba diciendo que ese Estado no nos pertenece a nosotros, señor presidente, ni a los funcionarios. Nosotros todos somos empleados de la gente. El presidente de la República, los senadores, los representantes a la Cámara y de ahí para abajo todo el mundo en este Estado. Nos pagan con dinero del pueblo y nos paga el pueblo para que administremos un Estado que le pertenece al pueblo y que, repito, construyó el pueblo colombiano a lo largo de la historia, 10 generaciones, haciendo revoluciones, haciendo guerras civiles, haciendo constituciones, haciendo elecciones, pagando impuestos. ¿Ese Estado para qué? Para proteger a la gente. Ese Estado no es para hacerle un valer a las calificadoras de riesgo y a la comunidad internacional y al Fondo Monetario. No. Ese Estado es para resolverle problemas a la gente. Para eso es. Y resulta que la gente nos está muriendo. Se nos está muriendo. Y el hambre, mire, antes de la pandemia, señor presidente, antes de la pandemia, el Instituto de Bienestar Familiar nos decía que en Colombia había 550.000 niños y niñas con desnutrición crónica, antes de la pandemia, cuando la economía crecía al 3.3%. ¿Usted se imagina, señor presidente, en qué condiciones vamos a encontrar a la niñez colombiana cuando salgamos de esto? ¿Usted se imagina? 9 millones de hogares sin ingresos. Es que las personas que tenían empleos formales, ¿en dónde los tenían? Ya hablamos de los informales, de los formales. ¿Dónde estaban esos trabajos? El 98,5%, estadísticas del gobierno, del Ministerio de Industria. El 98,5%. Micronegocios, microempresas, pequeñas y medianas empresas. El 98,5%. El 90%, micronegocios y microempresas. Toda esa estructura productiva en confinamiento se desfondó, se quebró. Y entonces toda esa población tampoco tiene ni contrato de trabajo, ni ingresos, ni ahorros. Los poquitos ahorros que tenían porque los autorizaron para gastarse las cesantías, se los gastaron. La CEPAL nos habla de que ya hay más de 140.000 empresas quebradas en Colombia, más de 140.000. Y aquí nosotros pintando pajaritos de oro en estos informes. 140.000 empresarios, esfuerzos de años por constituir una empresa, por generar empleo, por producir. Todo eso desvanecido y destruido en esta pandemia. Y nosotros ahí, ¿cómo así? Y despachando esto en 10 minutos. No, hay 12 millones de jóvenes, 12, desescolarizados. El 63% de los jóvenes de bachillerato, de los colegios públicos, el 63% no tienen ni internet ni computador. De los más de 2 millones de jóvenes en el campo, menos del 10% de la población tiene computadores y tiene internet. Esa juventud la estamos perdiendo. Me decía un profesor de la Universidad Nacional que me llamó recientemente, la semana pasada, a decirme, doctor, más del 40% de los jóvenes están desertando, no se están matriculando para el segundo semestre porque no tienen con qué comer, porque no tienen con qué pagar la matrícula, porque no tienen con qué comer, con qué transportarse. ¿Ustedes saben lo que significa eso para un país históricamente? Que se desfonde una generación. No, esto no es para que nosotros despachemos esto así.
Esto no se puede despachar así de sencillo. Yo tengo que preguntar muchas cosas, pero no puede ser en este espacio porque ya se me fueron mis 10 minutos y a mí me da pena con ustedes porque esa es la regla de juego y yo no quiero violarla. Ya se me fueron, pero sí que pedir una sesión para poder hacer las preguntas y para podernos darnos las respuestas. Yo sí quiero saber, y lo preguntó el senador Villalba, ¿por qué es que no se ha aprobado la renta básica? Es que la propusimos 54 senadoras y senadores de buena fe, nosotros no nos interesa el protagonismo, ni que digan que nosotros hicimos eso. No. Es que estamos pensando en un pueblo al que representamos y que está pasando hambre, frente a un Estado que es el único músculo social que tiene un país para resolver semejante problema. Y entonces yo quiero preguntar, ¿qué están haciendo otros países? ¿Qué está haciendo la Banca Central Europea? ¿Qué está haciendo la Banca Central de la Unión Europea, de la Gran Bretaña, del Japón, de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que están haciendo la Banca Central de México? Si es que están actuando de la misma manera que estamos actuando aquí. Yo quiero saber eso, que comparemos a ver, para encontrar las enormes diferencias que hay en la actitud política, en el compromiso social de los empleados públicos, que eso es lo que somos todos nosotros, unos empleados públicos. El compromiso con la gente. Yo sí quiero saber eso. Yo quiero ver esas comparaciones. Yo quiero saber por qué no hay unas conversaciones con todos los países de América Latina para refinanciar esta deuda. Nosotros no podemos resolver el problema de la deuda colombiana nosotros por sí solos. Aquí hay que hacer un colectivo muy poderoso en América Latina. Sonido para el senador para que concluya, por favor. Señor presidente, yo estoy haciendo uso de un derecho constitucional de expresarme aquí. Y si me van a cortar, pues díganme de una vez y yo veo qué hago, pero esto no puede ser así, es que esto no puede arriándonos. Continúe, senador, continúe. Yo quiero saber cómo están manejando la deuda pública los otros países comparados con Colombia. Yo recuerdo cuando estudiaba economía en la Universidad de Antioquia y veíamos el caso de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se endeudó en un 130% del Producto Interno Bruto para poder hacer la reactivación económica que fue necesaria y que llevó al mundo y a Occidente fundamentalmente a esa prosperidad de varias décadas. ¿Y cómo y de qué manera hizo una reforma tributaria que al ministro le parece que somos unos toches los que estamos presentando un proyecto de reforma tributaria para cobrarle al 1% de los contribuyentes más ricos del país, al 1% cobrarle unos impuestos? O yo le pregunto si es que él nos cree a nosotros tan toches que nos va a traer aquí su reforma tributaria del IVA y de la canasta familiar. Vamos a ver quién es más toche aquí. Esa reforma no pasa, puede que la de nosotros tampoco, pero el país se arruina, porque si los ricos, más ricos, el 1% de los contribuyentes más ricos de este país paga exactamente el mismo impuesto de renta, en la misma tasa, la misma tasa efectiva de impuesto de renta que el decil 7, el 1% más rico paga la misma tasa. Y al señor ministro le parece que eso no se puede tocar. Entonces, si no se puede tocar, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Si es que no hay un país solidario aquí en donde los que más tienen aporten para poder sostener esta nación que nos ha permitido a todos ser lo que somos. De eso se trata, de que ayudemos entre todos en la medida de nuestras capacidades a sacar adelante nuestro país. No es un país ajeno, no, es nuestro país. Tenemos que sacarlo entre todos y por supuesto cada quien tiene que aportar lo que le corresponda según su capacidad. Pero aquí la gente más pobre está pagando la cuenta. Esta es una política frente a la pandemia de sálvese quien pueda. La gente aguantando hambre, las empresas quebrándose,
en la salud, la gente enfermándose y muriéndose. Y esa es la política. Y todos aquí frescos mostrando un montón de estadísticas que no le dicen nada a ese pueblo que es para el que nosotros trabajamos. Señor presidente, yo le pido entonces, para no quitarle más tiempo a esta sesión, que convoque a una reunión donde no tengamos estas limitaciones y estas angustias de tiempo, para analizar todas estas cifras y para analizar todos estos problemas que nos conciernen y que nos tienen aquí. Muchas gracias, señor presidente.